Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana, tanto a nivel nacional como internacional. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo el placer de compartir con ustedes esta interesante propuesta informativa. Vamos de inmediato con las informaciones. El gobierno informó que el presupuesto general del Estado para el año 2017 será de 711.399.37 millones de pesos y que consigna un incremento de 13.000 millones a educación, 15.000 millones para salud y 3.000 millones para planes de seguridad. El 18% de los ingresos será destinado para el pago de la deuda y se esperan aumentos salariales puntuales a la policía que serán definidos posteriormente. Asimismo, incrementó 800 millones al presupuesto del Poder Ejecutivo y 500 millones para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Danilo Medina, aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2017 por un monto de 711.399.37 millones de pesos, lo que supone un incremento con relación al 2016 de 47.841 millones. Educación, salud y seguridad ciudadana reciben más de 30.000 millones de pesos del aumento en el presupuesto del año 2017. Importante que se entienda que el presupuesto está respondiendo a las expectativas de la población y a los compromisos que el gobierno asumió en el plan de gobierno de este periodo. Del Poder Judicial y el tema de la Universidad Autónoma lo voy a tocar ambos simultáneamente. Créannos también que nosotros vemos con beneplácito los reclamos que se hacen. En el caso del sector del Poder Judicial, se le incrementaron 800 millones de pesos. 200 millones serán dirigidos a un plan para combatir la pobreza extrema y los funcionarios detallaron que el presupuesto será presentado al Congreso Nacional en esta semana. Miren, el Ministerio de Salud no está conforme, la UAS no está conforme, el sector justicia no está conforme y hay otros sectores que no están conformes con el incremento en el presupuesto, la asignación presupuestaria. Vamos a ampliar luego de este tema, pero tenemos muchas informaciones que tienen que ver precisamente con este presupuesto, así que luego de que la veamos, quizás, si el tiempo nos da, haremos algún comentario. De inmediato iniciaron las reacciones de funcionarios luego de darse a conocer el presupuesto para el próximo año. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, reveló que a esa dependencia le aumentaron la asignación en un 4% con relación al presupuesto del año pasado. Mientras, el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, reveló que en 1.500 millones de pesos se le aumentó el presupuesto. Se aprobó un monto de un aumento de un 4%. Se corresponde básicamente con el presupuesto anterior, pero en esta visión de dinámica de gestión que tiene la Cancillería, pues evidentemente que es necesario el aumento realizado y adicionalmente vamos a hacer esfuerzos para que también desde Cancillería se puedan gestionar inversiones importantes para el país. Todo lo que tenemos proyectado lo vamos a poner a funcionar con este presupuesto. Y en total, ministro, ¿cuánto va el presupuesto de No tengo el número ahora con los consejeros, van a andar por los 3.500 millones. Para el ministerio solamente. El presupuesto del 2017 fue discutido esta mañana durante un consejo de ministros en medio, hablamos de la semana pasada, en medio de demandas de diferentes sectores, como evidentemente siempre es así, de que se le aumente la partida para el próximo año. A propósito, senadores justificaron el presupuesto general de la Nación recién aprobado por el gobierno, que no contempla un aumento salarial para empleados públicos como exigen varios sectores. Vamos a ver una historia que nos preparó José Torres. La aprobación del presupuesto general del Estado por parte del Consejo de Ministros
ha generado reacciones en el Senado de la República, específicamente en lo concerniente al tan esperado aumento salarial para el sector público. Los oficialistas defendieron que el presupuesto no registre un incremento en los sueldos mínimos de los empleados del gobierno. De que hay una parte del sector público que ya le han sido aumentados sus salarios. Personalmente estoy de acuerdo con un aumento salarial, pero tenemos que ver a cuáles sectores son los prioritarios y hay que aumentarle el salario. Tiene déficit ese presupuesto, porque si tiene déficit, seguimos endeudando. Este país aguanta más endeudamiento cuando estamos hablando que de cada 100 pesos que se captan por los impuestos, 20 y pico de pesos van a pago de intereses de deuda. Tommy Galán, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, resaltó que el presupuesto no va a generar cargas impositivas. El mismo presupuesto se observa que el gobierno no ha planteado ninguna figura impositiva que vaya tendente a incrementar los ingresos. Solamente ha apostado el gobierno a aumentar su eficiencia recaudatoria. No se contempla aumento del presupuesto actual. No, esperar a que llegue. Y no se contempla aumento al sector público, por lo menos el mínimo. Vamos a esperar a que llegue aquí esa iniciativa y que la ponderemos y que la Comisión Permanente de Presupuesto haga la ponderación correspondiente. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo que el proyecto no ha sido sometido al Congreso Nacional, por lo que se espera que en las próximas horas el Poder Ejecutivo lo envíe para sus conocimientos y posibles modificaciones. Gracias, Torres. Vamos a ver ahora una opinión de Euclides Gutiérrez Pelis, el superintendente de seguros, quien consideró que el aumento de salarios a policías no va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Aparte del aumento que hay que hacérselo, es obligatorio. No puede vivir un hombre con 5,000 pesos mensuales. Hay que educarlos para que sean servidores de la nación dominicana. Los policías no son militares, son un disparate. Y estos rangos tan altos que hay son innecesarios. El jefe de la policía, con el respeto que me merece el que estaba aquí, es coronel. No puede ser más un coronel. No puede ser un general igual que los jefes de las Fuerzas Armadas. Miren, está contemplado, como dije en la primera información, el incremento salarial para la Policía Nacional. Evidentemente que el hecho de que se aumente el salario a la Policía Nacional no va a resolver el problema de inseguridad ciudadana, puesto que el problema de inseguridad ciudadana es un problema multifactorial. Mejorar las condiciones de vida de los policías es uno de los factores que hay que resolver para enfrentar con eficacia el problema de la inseguridad ciudadana. No obstante, yo pienso que esta es una buena iniciativa, una gran iniciativa, y que en torno a la asignación presupuestaria, en torno a la ley orgánica de la Policía Nacional, en torno a mejorar el salario, mejorar los incentivos, los beneficios a la Policía Nacional y además un entrenamiento constante es importante, porque para que haya seguridad ciudadana, lo primero que tiene que haber es una policía de calidad, una policía dignificada, una policía que se sienta orgullosa de pertenecer a ese organismo que es tan importante para la seguridad nacional, para la seguridad ciudadana, y personas que día a día están poniendo en peligro su vida. Así que es una buena iniciativa del gobierno y yo espero que en los próximos presupuestos se sigan mejorando las condiciones de vida de los policías. El párroco Alexis Devers consideró que los trabajadores públicos y privados en el país necesitan mejorías salariales que les ayude a mejorar sus condiciones de vida. El religioso sostuvo que un aumento general de salarios ayudaría a hacer frente al alto costo de la canasta familiar. Todos deberíamos de ganar mejor, hasta usted debería de ganar mejor, porque lo que usted está haciendo acá, usted está renunciando a muchas cosas. A lo mejor usted tiene un hijo enfermo y usted está aquí. Entonces,
nos merecemos todos un poquito más. Eso es un tema para uno poder indagar, eso es una cosa de estudio serio para investigar qué es lo que sucede, si hay voluntad o si es salario. Siguiendo con el tema, el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, consideró que es muy difícil que el gobierno pueda combatir la pobreza en el país cuando en el presupuesto a ejecutarse para el próximo año no se contempla un aumento salarial para los trabajadores. Nosotros apelamos a que el Palacio este año, al momento de diseñar la ley de presupuesto, haga una revisión de los salarios de lujo que tienen los funcionarios y aumente el nivel del salario en la población más deprimida de la nación. No es justo hablar de un crecimiento en el PIB, como lo exhibe la República Dominicana, de casi un 7%. Sin embargo, que por otro lado se diga de manera intencional y anticipada que no habrá aumento salarial. A propósito, vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Luisa Corporán de personas quejándose porque no hubo un aumento salarial en el presupuesto del próximo año. Declaraciones del ministro de Economía en cuanto a que no habrá aumento de salarios para el 2017 causó quejas en la población. Eso yo lo veo mal por él, porque todos los días los precios de la canasta familiar suben y el sueldo que ganamos las amas de casa, y más cuando somos madres solteras, no nos alcanza para nada. El sueldo de la canasta familiar está oscilando alrededor de 15,000 pesos mensuales. La familia, con los salarios y los niveles que hay actualmente de sueldo y de salarios, no pueden cubrir las necesidades elementales. Manifestaron que no es justo que los legisladores reciban un aumento de sueldo, mientras que la población debe continuar en espera. Ellos lo que deben es de bajarse esos sueldos lujosos que tienen la mayoría de los funcionarios, y lo de la Cámara de Diputados y del Senado, que cada día quieren aumentar más y más, y darle la mano a los pobres, ayudar a los pobres, porque es que con ese sueldo de miseria que están ganando los dominicanos, por el que hay tanta delincuencia, tanta violencia. Que aquí los funcionarios son los dueños del país, los funcionarios son los únicos que tienen derecho a sobrevivir, a coger el dinero del pueblo y hacer lo que les dé la gana. Los ciudadanos hicieron un llamado al presidente Danilo Medina para que aumente los salarios y se ocupe de los problemas de la población. Gracias, Luisa. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo aseguró que una de las principales dificultades en la elaboración del presupuesto es la gran cantidad de recursos que están comprometidos a través de leyes especiales, el 4% al sector educación y otros renglones. Asimismo, Isidoro Santana reiteró que por la gran cantidad de empleados con bajos salarios no está contemplado un aumento de salarios para los servidores públicos, aunque no significa que no se pueda mejorar a algunos sectores puntuales. Uno de los problemas serios que hay en este país al momento de formular el presupuesto es que cuando se ve el presupuesto que ya estaba comprometido de antemano, porque se refiere a cargas fijas del gobierno, y se ve la cantidad adicional que hay que dedicar al servicio de la deuda, lo que está previamente comprometido con el 4% de educación, más los programas sociales del gobierno, que prácticamente ya se ha convertido en una carga fija, pues prácticamente viene quedando muy poco para discutir en qué se va a asignar. Y lo que normalmente se hace es que aquellos proyectos de inversión pública que están en ejecución o que se tienen que iniciar porque ya había un compromiso gubernamental con la sociedad para iniciarlo, y entonces repartir esos milloncitos que quedan en esas obras, cuando venimos a ver, no hay mucho más disponible. Bien, aquí me detengo un poquito. Quería que todos los sectores se expresaran a través de las informaciones para luego yo externar mi punto de vista en torno al incremento salarial.
Lo primero que debo de decir es que yo estoy totalmente de acuerdo con un aumento del salario. Y no de un 30%, sino más. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada más la productividad laboral se ha incrementado en alrededor de un 87%. Y el salario no se ha incrementado en la misma magnitud. Hablo de los últimos 10, 15 años. Eso quiere decir que el salario real del dominicano se ha depreciado. Ha perdido su capacidad de compra con respecto a 15, 10 años atrás. Y lo adecuado es que haya una indemnización. Y mucho más si ha aumentado significativamente la productividad laboral. Yo considero que debe de haber una ley que contemple que cada año se incremente ipso facto el salario acorde a la inflación y que cada 3 o 4 años se haga un estudio de parte del Banco Central o del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo o de Estadísticas para determinar cuál ha sido el incremento de la productividad salarial y que entonces en ese quinto año se incremente el salario acorde a lo que fue la inflación y acorde a lo que ha sido el aumento de la productividad laboral de los últimos 5 años que corrieron. Ahora bien, eso es en el sector privado. En el sector público hay que tener otro tratamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un presupuesto y tal y como dijo el ministro de Economía y Planificación, el gobierno tiene un presupuesto que está rígido, que tiene pocas posibilidades, que tiene poca flexibilidad, porque tiene partidas que son ineludibles. El 4% de la educación, la asignación a salud, la asignación al sector justicia, el pago de la deuda externa, entre otros, que son sectores tan importantes para el buen funcionamiento del Estado, para el buen funcionamiento de un gobierno, que es imposible que se le dé de lado. Yo propongo, o reitero mi propuesta, ¿cuál es la solución para que de manera particular, tomando en consideración las dificultades presupuestarias que tiene el Estado, cuál es la solución para que el gobierno pueda tener más flexibilidad y pueda otorgar mayor presupuesto a entidades tan importantes como son los ministerios de salud, los ministerios de justicia, el ministerio de medio ambiente, el ministerio a la Policía Nacional, etcétera, etcétera? Bueno, hay que aumentar la presión fiscal. Hay que permitir que el gobierno tenga mayores recursos para poder asignar esos recursos y que eso implique que el déficit fiscal se incremente. Ahora se está manejando un déficit fiscal entre un 2.5 y un 3%. Y la deuda pública externa consolidada ronda alrededor del 50%. Si eso se sigue incrementando o si se presiona a que se aumente con déficit fiscales más elevados por incrementar de manera general el salario, en poco tiempo tendremos una deuda que representará el 60, 60 y pico sobre el Producto Interno Bruto, lo cual se va a tornar inmanejable y va a provocar indefectiblemente unos déficits fiscales que van a provocar inestabilidad macroeconómica que se van a traducir en inflación. Entonces, ¿cuál es el único camino que hay? Aumentar los recursos del Estado. ¿Qué yo propongo? Bueno, una forma de resolver, de aumentar los recursos del Estado, es cuando el gobierno, por ejemplo, a través del pacto eléctrico, tenga ya que dejar de dar cada año entre 800, 600 a 1.500 millones de dólares en subsidio al sector eléctrico. Ya ahí el gobierno, ahorrándose ese dinero, tendría 72.000 millones de pesos para distribuirlo adecuadamente. Otra forma de que el gobierno
reciba más dinero. Bueno, vamos a verificar el gasto tributario, que son las exenciones y los subsidios que el gobierno le da a sectores que incluso ya no necesitan eso y que están utilizando ese subsidio, por ejemplo el de combustible, para hacer negocios. Y el gobierno representa un 7% del PIB, el gasto tributario. Si ese gasto tributario se baja aunque sea a un 3%, porque habrá sectores que todavía hay que seguirlo subsidiando. Pero si ese gasto tributario pasa de un 7% del PIB a un 3%, ya el gobierno está recibiendo mucho más dinero. Y otro factor importante es el alto nivel de evasión y elusión de impuestos. Si todos, incluyendo el sector económico, se pone a una con el gobierno para que todo el mundo pague sus impuestos, para que nadie vaya a dar ITEVIS, impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera, y todo el mundo pague sus impuestos, entonces también aumentará sustancialmente el caudal de recursos del gobierno. Y cuando ustedes vienen a ver, si se solucionan estas variables que yo he mencionado, ni siquiera es necesario hacer una reforma fiscal que incremente los impuestos. Sí, quizás hacer algunos cambios tributarios para que el modelo tributario dominicano no sea tan regresivo, sino que sea un poquito más progresivo, que paguen más lo que más tienen, pero sin presionar al incremento de la presión tributaria a través de subir las tasas. Se pueden quizás logrando una eficiencia y eliminando gastos tributarios innecesarios, eliminando el subsidio eléctrico. Se pueden hacer reformas hasta para disminuir los impuestos. Y aún así la presión tributaria aumentaría. Y el gobierno tendría recursos para financiar el desarrollo, para financiar el gasto social, para financiar el gasto de capital, para aumentar el salario sin la necesidad de tenerse que endeudar de manera exagerada e innecesaria. A propósito, el presidente de la Asociación de Industrias Campos de Moya favoreció que sean clausuradas conforme a lo que establece la ley las empresas que aún no se han adecuado a la ley 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada. Asimismo, manifestó que todas las que no paguen sus impuestos ni se acojan a lo que establece la ley deben ser clausuradas. Todas las empresas formales que son membresía de la IRD han hecho ya su adecuación. Esto es un asunto que se ha llevado por mucho tiempo y que el que no lo ha hecho es porque no ha querido hacerlo. Pues yo lo lamento. ¿Y favorece que sea cerrada? Estoy de acuerdo con que se cierre el que no pague impuestos. Esa declaración de Campos de Moya no tiene ningún desperdicio. Yo no voy a ampliar porque yo en mi comentario anterior, antes de pasar su declaración, fue lo que yo dije. Sencillamente coincidimos. El canciller Miguel Vargas Maldonado y su homólogo haitiano Pierrot Delien se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores dando seguimiento a los trabajos esenciales de las relaciones binacionales, tal y como lo acordaron el presidente Danilo Medina y el de Haití, Joselerme Privec, en una reunión bilateral sostenida por ambos en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en Nueva York. Y el canciller y yo, imagínate, en un mes, 3 veces que nos vemos, Puerto Príncipe, Nueva York y aquí. Es decir, que el diálogo, la cooperación entre nosotros personalmente y la cooperación entre los dos países es muy formal, interesante y todo. Reiterando la posición de soluciones a los conflictos y sobre todo en lo que tiene que ver
con lo que en materia de comercio. Lo importante de estas reuniones, que veo que Miguel Vargas Maldonado lo está haciendo con mucha carácter y con mucho deseo, mucha resiedumbre, es lograr que las dificultades en el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití se vayan eliminando. Nosotros tenemos, a pesar de las tensiones que hay entre República Dominicana y Haití por el tema migratorio, nosotros tenemos que tener una adecuada relación, armonía entre los dos países, porque si existe armonía, se benefician los dos países. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos beneficiamos de la mano de obra haitiana, que tiene una preponderancia importante en la agricultura, en el turismo y en la construcción y en otros sectores. Y también porque nuestro principal mercado, o nuestro segundo mercado, nuestro segundo socio comercial, un mercado cautivo para nosotros, es Haití. Entonces, nosotros tenemos que, a pesar de las tensiones y a pesar de que lamentablemente hay hasta dominicanos que de una manera u otra empujan a que haya estrés entre ambos países, las autoridades hacen bien en buscar el acercamiento para poder en el futuro cercano disfrutar de las conveniencias que tienen ambos países de mantener unas buenas relaciones y de aprovechar el comercio entre ambas naciones. Vamos a una pausa y venimos con más de Enfoque 16. Aprovecha el superahorro semanal de Plaza Lama. Pozuelo marrón, 7 onzas, 14 pesos. Copa de cristal Lexi para agua, 10.7 onzas, 34 pesos. Tabla de corte en madera, 79 pesos. Portavino en metal, 99 pesos. Forro para cojines, varios modelos y colores, 54 pesos. Está sin muchas ofertas más en el superahorro semanal de Plaza Lama, la super tienda. Aprovecha el superahorro semanal de Plaza Lama. Pan sobao, 10 unidades, 39 pesos. Leche La Vaquita, 1 litro, 45 pesos. Aceite de soya Diamante, 64 onzas, 124 pesos. Jugos Rica, todos los sabores, 64 onzas, 82 pesos. Y malta morena plástica, 8 onzas, 6-pack, 119 pesos. Está sin muchas ofertas más en el superahorro semanal de Plaza Lama, la super tienda. Aprovecha el superahorro semanal de Plaza Lama. Memoria Tecnomaster USB 32 GB, 575 pesos. Bocina portátil Panacom USB y Bluetooth, 2.995 pesos. Tablet Samtech 7 pulgadas, 1 GB de RAM, 2.895 pesos. Celular Blue Dash M, Dual SIM, Internet gratis, 4.695 pesos. Y laptop Toshiba, 14 pulgadas, 6 GB de RAM, 750 GB disco duro, 28.495 pesos. Está sin muchas ofertas más en el superahorro semanal de Plaza Lama, la super tienda. Bien, seguimos con Enfoque 16 y luego de ver estas noticias del ámbito económico tan importantes, vamos ahora a hablar un poco de política. El Partido Revolucionario Moderno reiteró su advertencia de que no aceptará la ratificación de los actuales miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas en sus respectivos cargos. En ese sentido, el secretario general Jesús Vázquez y los diputados de esta organización política Ramón Bueno y Robinson Díaz afirmaron que el oficialismo podría provocar una crisis social en el país de aplicar su mayoría aplastante en la selección de los nuevos miembros de las altas cortes.
¿Cuál es el miedo que tiene el PLD? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor que tiene el PLD? De no querer árbitros justos, imparciales, transparentes. ¿Cuál es el problema que tienen? Si ellos lo tienen todo y son los más populares, ¿cuál es el problema que tienen? No querer aceptar que en la República Dominicana la institucionalidad perdida en el régimen electoral vuelva y que haya una Junta Central Electoral confiada para toda la ciudadanía y para todos los partidos políticos, que son los que van a participar en un proceso electoral. Porque no se trata de un órgano cualquiera. Y es bueno que los dominicanos hagamos conciencia sobre eso. Si bien es cierto que en el Senado el PLD hará lo que le da la gana, si bien es cierto que en la Cámara de Diputados tienen mayoría, nosotros vamos a hacer una oposición radical. Bien lo decía nuestro secretario general, y hacemos un llamado a la sociedad civil. Nosotros bajo ningún concepto vamos a aceptar las imposiciones de dirigentes del partido de gobierno para dirigir lo que sería la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, bajo ningún concepto, y que lo tengan bien claro. Porque los dominicanos no estamos en condiciones de seguir aceptando los abusos del PLD en todos los escenarios. El PLD destruye la economía, destruye a los dominicanos, destruye a la clase pobre y no salimos hombres a defender la población. Ellos están provocando que hombres y mujeres nos empantalonemos de nuevo y salgamos a defender al país y a los dominicanos. En este tema también vamos a dejar a través de estas informaciones que todos los sectores se expresen y luego yo al final externaré mi opinión. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada favoreció que el presidente Danilo Medina participe en las conversaciones que tienen los distintos partidos con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado. Rafael Paz dijo que el objetivo que tiene el debate o la reunión es elevar el nivel del debate, así como lograr instituciones democráticas más sólidas. Bueno, nosotros hemos hecho una solicitud de que haga una intervención general para lograr que el diálogo vuelva a fructificar. Si hay un problema, si hay una traba, como hemos visto que ha sucedido, lo que hay es que elevar el nivel de debate y que los actores políticos principales nos permitan y nos acompañen en trabajar unos acuerdos que necesita el país. Yo quiero que no perdamos de vista qué es lo principal aquí. Lo principal es que logremos una ley electoral, una ley de partidos políticos y que las instituciones democráticas sean independientes. Y para eso debemos ponernos de acuerdo. De su lado, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pidió a la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana que desvincule al Poder Ejecutivo de la discusión para escoger a los miembros de la Junta Central Electoral y a la Cámara de Cuentas, debido a que las funciones de ese poder del Estado son otras, conforme a lo que establece la Constitución de la República. No obstante, sostuvo que el gobierno seguirá fortaleciendo la institucionalidad democrática del país y recordó que existe separación e independencia de los poderes. No importa lo que diga la oposición, no importa lo que digan los empresarios, no importa lo que diga la sociedad civil, este gobierno va a apostar por la institucionalidad democrática, por la transparencia, pero de verdad. El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, calificó de absurdo el argumento de que el presidente Danilo Medina no puede asistir al diálogo político que busca consensuar la ley de partidos y otras iniciativas. Asimismo, expresó que el mandatario tiene la potestad para participar en el diálogo, ya que fue él mismo quien propuso que la oposición sea parte del consenso. Eso es un disparatoso, no, porque la Constitución establece que el Consejo de Magistratura lo preside el presidente de la República y es quien nombra las altas cortes, incluyendo el Tribunal Superior Electoral. Pero ahí no hay interferencia. El decir, no, pero es que eso lo dice ahí, la Constitución, esta es la ley de leyes. Entonces, ¿cómo usted alega inconstitucional cumpliendo la Constitución? Mientras que el secretario general del PLD calificó como actos de amenaza las advertencias que hacen dirigentes opositores de que no habrá paz si el Senado ratifica a los miembros de la Junta Central Electoral y del TSE.
Reinaldo Pared Pérez llamó a la oposición a hacer valer sus posiciones a través de sus senadores. Ellos que se llaman auténticos demócratas, no creo que eso sea el procedimiento a seguir, sino la conversación, el diálogo y ese tipo de proceder que es al que se acostumbra en la democracia, porque yo he dicho en otras ocasiones y voy a repetir en este momento que parece ser que ellos no lo alcanzan a comprender de esa manera, que una de las palabras que más tiene semejanza con la democracia es la tolerancia. Parece que no la hay. El Consejo Nacional de la Empresa Privada instó a la oposición a retomar el diálogo, al tiempo de que se mostró en desacuerdo con los llamados a alterar el orden público si se ratifican a los actuales miembros de la Junta Central Electoral. Veamos una historia que tiene José Torres. Pese a que el presidente del CONET, Rafael Blanco Canto, favorece el pedido de la oposición en el sentido de que el Senado debe elegir una nueva Junta Central Electoral imparcial, rechaza la advertencia de que no habría paz si no se cumple con esta solicitud. Nosotros no estamos de acuerdo en ningún momento con declaraciones tremendistas que tiendan a llevar intranquilidad al pueblo dominicano. Nosotros no creemos que debemos llegar a ese tipo de declaraciones que, en lugar de ayudar a buscar estos consensos por lo que estamos abogando, lo que hacen realmente y posiblemente es llevar las posiciones a extremos. Desde el bloque del PLD en la Cámara Alta, acusan al PRM de estar detrás de cuotas en la composición de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Cámara de Cuentas. Ha habido abogados y licenciados en Derecho del PRM que han ido a entrevistarse. ¿Y qué busca esa gente? Están buscando cuotas. Lo que pasa es que quieren adornar las cosas. Mira, hay un trasfondo en la posición de la oposición. En la posición de la oposición. Ellos quieren llevar su candidato. Y ellos quieren que nosotros violemos las disposiciones legales. Nosotros, como Senado, que tenemos iniciativa legal, no podemos violar ni la Constitución ni las leyes. En tanto, que la comisión especial designada para elegir a los nuevos miembros del órgano electoral pidió a la oposición esperar los resultados del trabajo de los comisionados. Hay que esperar los resultados. Nosotros estamos haciendo un trabajo loable y hay que esperar los resultados. Porque no es algo que lo va a decidir Dionis Sánchez. Ni siquiera lo va a decidir la comisión. Lo va a decidir el Pleno del Senado como establece la Constitución de la República. Pero el Senado tiene que abocarse ya a elegir los honorables jueces de la Junta Central Electoral. Este jueves, los partidos de oposición entregaron al Senado de la República una comunicación firmada por sus 72 diputados, en lo que solicitan que la nueva Junta Central Electoral sea integrada por personas imparciales. Bien, miren, primero gracias a Torres por su reportaje y decir que ciertamente yo corroboro con el ministro administrativo de la presidencia, en el sentido de que el presidente de la República no tiene que estar en esos menesteres. La Constitución establece claramente dónde es que se eligen los jueces, dónde es que se hacen vistas públicas, a dónde es que se depositan las ternas y qué organismo del Estado Dominicano decide quiénes son los miembros de las altas cortes, el Senado de la República. El presidente de la República no está para legislar, no está para imponer, está para ejecutar, para hacer cosas que mejoren, la vida de los dominicanos, bien administrar la cosa pública. Él puede, si quisiera, sí, pero no puede ser una imposición, no puede ser sobre la base de amenazas, no puede ser sobre la base de burlas. Y además yo considero que sencillamente él no debe de ir. Porque entonces se vería como que el presidente de la República le quiere dar órdenes o le está dando órdenes al Senado sobre quiénes son
deben de ser los miembros de las altas cortes. Y se supone, si nosotros queremos abogar y queremos que realmente exista un nivel de institucionalidad, un nivel de respeto a los poderes públicos, que el presidente de la República no tiene que inmiscuirse en eso. Es el Congreso Nacional, es el Senado de la República en este caso, con el tema de la Junta Central Electoral, que tiene que recibir todas las propuestas, todas las quejas y todo lo que haya que hablarse y decirse en torno a este tema de la escogencia de los jueces. Pero bueno, allá ellos. Yo creo que la oposición comete un gran error si se queda fuera de las discusiones en torno a llevar ternas, a hacer propuestas sobre posibles representantes de personas calificadas de la sociedad civil y personas calificadas de los mismos partidos de oposición, para que pueda haber un equilibrio entre, digamos, representantes del gobierno, que no va a dejar de pasar por más cuentos que hagan, representantes de la sociedad civil y representantes de los partidos de oposición, para que haya más o menos un equilibrio. Pero de manera muy particular y muy importante, no puede permitir la oposición que la ley de partidos la haga solamente el PLD y que la ley de régimen electoral la haga el PLD a su conveniencia, o que sencillamente no haga nada, porque los males que hay a lo interno de los partidos políticos existen porque no hay una ley de partidos políticos. Los problemas que hay en los procesos electorales se deben exclusivamente a que no hay una ley de régimen electoral que faculte a la Junta Central Electoral y a las altas cortes para incidir en los procesos internos de los partidos políticos y en el proceso electoral, para definir el tiempo, cantidad de publicidad, cantidad de financiamiento y todo eso. El PLD puede, si quiere, darle todos los miembros de las altas cortes a la oposición y a la sociedad civil. Y si la ley de partidos políticos y la ley electoral se quedan tal y como está, el PLD va a seguir haciendo lo que quiera. Va a seguir haciendo lo que quiera. Porque lo que se hace no es en el proceso electoral, es antes de. El golpe es antes de. El remate, el knockout, es antes de que se da. Así que bueno, allá ustedes. Vamos a una pausa. Aprovecha el superahorro semanal de Plaza Lama. Pozuelo marrón, 7 onzas, 14 pesos. Copa de cristal Lexi para agua, 10.7 onzas, 34 pesos. Tabla de corte en madera, 79 pesos. Portavino en metal, 99 pesos. Forro para cojines, varios modelos y colores, 54 pesos. Está sin muchas ofertas más en el superahorro semanal de Plaza Lama, la super tienda. Aprovecha el superahorro semanal de Plaza Lama. Pan sobao, 10 unidades, 39 pesos. Leche La Vaquita, 1 litro, 45 pesos. Aceite de soya Diamante, 64 onzas, 124 pesos. Jugos Rica, todos los sabores, 64 onzas, 82 pesos. Y malta morena plástica, 8 onzas, 6-pack, 119 pesos. Está sin muchas ofertas más en el superahorro semanal de Plaza Lama, la super tienda. Aprovecha el superahorro semanal de Plaza Lama.
Memoria Tecnomaster USB 32 GB, 575 pesos. Bocina portátil Panacom USB y Bluetooth, 2.995 pesos. Tablet Samtech 7 pulgadas, 1 GB de RAM, 2.895 pesos. Celular Blue Dash M, Dual SIM, Internet gratis, 4.695 pesos. Y laptop Toshiba 14 pulgadas, 6 GB de RAM, 750 GB disco duro, 28.495 pesos. Estas y muchas ofertas más en el superahorro semanal de Plaza Lama, la supertienda. Bien, continuamos con Enfoque 16 y seguimos ahora con noticias de salud. El presidente del Colegio Médico informó que ya enviaron su contrapropuesta de aumento salarial al gobierno y adelantó que ha tenido que ceder en torno al 60% que demandaba el gremio. Waldo Ariel Suero manifestó que la contrapropuesta fue enviada el pasado viernes al mediador del diálogo, el reverendo Padre Jesús Castro, pero no quiso adelantar de cuánto es el porcentaje que ahora exigen, pero reiteró que no aceptan el 25% que ofrecen las autoridades. Su propuesta, la propuesta nuestra, desde el viernes la tiene el padre. Con respecto al salario, vamos a mantener eso a lo interno de las instituciones que estamos negociando. Sí le mandamos a hablar sobre la propuesta de la cumbre del sector salud, de hacer un pacto por la salud. Bueno, por esas declaraciones, a pesar de que Waldo Ariel Suero luce un poquito flexible, yo pienso que seguirán las tensiones en el tema de salud. ¿Por qué? Bueno, porque ya el presupuesto está elaborado. El gobierno, aquí tengo la información. El gobierno definió ya cómo está distribuido el presupuesto. Dice aquí que a educación 15.000 millones, 3.000 millones para la seguridad, 13.000 millones de educación y 15.000 para el sector salud. ¿Eso es lo que hay para salud? Entonces, 15.000 millones, bueno, con 15.000 millones se hacen muchas cosas, pero no todo se puede ir en salario. Yo creo que más del 25% para este año no va a ser posible. Así que, bueno, ojalá que el gobierno tenga la habilidad para manejarse con el terrible Waldo Ariel Suero. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, destacó que desde el gobierno se realizan esfuerzos para reducir considerablemente el embarazo en adolescentes. Camilo manifestó que es un tema que no tiene que ver con religión, sino con la política de Estado para cambiar esa realidad. Promoviendo, por supuesto, que los jóvenes pues tengan pendiente que un embarazo en esa etapa de su vida pues contribuye no precisamente a su desarrollo, sino que al contrario, les sirve de un obstáculo para su desarrollo no solamente físico, educativo, profesional, sino también en un tema de manejar los valores y su autoestima. Estamos trabajando la prevención. Reiteramos, el gobierno del presidente Danilo Medina, hoy precisamente que se conmemora el Día Mundial de la Prevención en Embarazo en Adolescente, está mancomunado con el sistema educativo, trabajando la prevención de embarazo en adolescentes. Bueno, ciertamente los países que han logrado tener una política de defensa a la mujer, a la niñez, a el envejeciente, son estados laicos, en el cual el dogma religioso no tiene nada que ver. Políticas de Estado son políticas terrenales, no políticas espirituales. Bien, así que yo creo que sin tener que pelear con la iglesia, hay algunas tradiciones de la iglesia católica y de la iglesia cristiana que no son compatibles con la realidad, que no son compatibles con el mantenimiento sostenido del equilibrio y la mejoría de la sociedad.
para poder aplicar una política de Estado de calidad en el manejo del embarazo en la niña adolescente, en la niñez, en el envejeciente, no podemos estar tomando en consideración lo que dice un dogma religioso de gente que escribieron eso en épocas prehistóricas. Por el día de hoy finaliza Enfoque 16. Yo soy Edmundo Ledesma. Continúo con la programación de Telecanal 16. Nos vemos la semana que viene.